gustado entrarme al sur de tu corazón y hacer fuego con ramitas donde la humedad anidó. En esta sección de entrevistas, hoy, 9 de julio, contamos con una visita especial. Ustedes habrán visto en las redes sociales que la Fundación Junta de Historia y Patrimonio Cultural de Tanti ha estado publicando cada día un artículo diferente para hacer un aporte a esta fecha, a esta semana, que bueno, 9 de julio, Día de la Independencia, ¿cómo que no? Uno de los que ha publicado es el profesor de Historia, señor Sergio Morel. Ya le iba a cambiar el nombre, Sergio Morel, aquí con nosotros. ¿Cómo está Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por el hospedaje que nos han dado acá en Tantirama. Realmente nosotros comenzamos un largo camino que es, digamos, un poco la recuperación de la memoria a través de la Junta de Historia, y que me ha convocado a mí, digamos, espontáneamente Patricia Posner, y junto con ella Carolina, estaba en un determinado momento la licenciada Cudray, estaba también Sonia, la del diarito, y bueno, entre todas, a mí me pareció que tenía que de alguna manera una obligación, porque considero que toda la formación que uno tiene la tiene que devolver de alguna manera. Una manera de devolver toda esta formación que uno ha tenido la posibilidad de tener es, de alguna manera, colaborar con lo que la Junta de Historia intenta hacer, que es la recuperación del patrimonio, y sobre todo desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista ambiental, para la conservación del ambiente en Tanti, no solamente en Tanti, sino que yo diría extensivamente en toda la zona, digamos, porque no es la cuestión de pura y exclusivamente o el arroyo o la sierra o nuestra urbanización, sino que a mí me parece que de alguna manera esta actitud que uno tiene que tener es para los que nos van a seguir en esta vida, que es un poco la conservación de este medio tan benigno, sobre todo para gente como yo, que viene de una urbanización, que viene de situaciones urbanas muy complicadas en el sentido de que la modernidad histórica ha dado en el espacio en el cual uno vive. Lo mío es trabajar sobre todo el hábitat, ¿no? El hábitat de alguna manera marca al hombre, y en este habitar de alguna manera ha habido un choque entre los habitantes nativos que estaban en el lugar y aquellos que de alguna manera fueron llegando en sucesivas inmigraciones o, digamos, en sucesivas oleadas al lugar, y que de alguna manera han tenido en determinada manera que confrontar y en otra determinada manera que convivir. Yo siempre sostengo que es mucho más difícil la colonización que la conquista. ¿Por qué? La conquista de alguna manera toma el territorio, conquista, domina y avasalla de alguna manera, y existe alguien que ha sido derrotado. Pero lo más difícil es convivir después en la colonización. Esa colonización que de alguna manera va a imponer, digamos, situaciones que, tomado espacialmente, van a tener que convivir en un mismo hábitat. El primer problema que a mí se me presentó dentro de la formación que tuve es cómo no me explicaban el entendimiento entre la lengua aquí, que sería la lengua comechingona, y la lengua española o el español. Digamos, teniendo en cuenta que el español es un idioma muy altamente dominante, porque, digamos, ha sido ya un idioma conquistador que ha dominado otras regiones, de alguna manera necesita, frente al otro idioma,
una manera de justificar su dominación, y es a través de lo escrito. Aquí aparece la primer problema que a mí se me presenta. El primer problema que se me presenta es la oralidad o lo escrito. ¿Por qué se me presenta este problema? Porque la oralidad... Perdón, no lo quiero interrumpir. No, está bien. Justo, yo creo que usted a lo mejor va a avanzar sobre lo mismo. ¿Es una confrontación oralidad? ¿Es una confrontación oralidad o escritura? ¿O es una complementación que no termina de ser en el caso que usted expone? No, es una confrontación totalmente. Para mi posición es una confrontación. ¿Por qué? Porque, digamos, el gran triunfo que va a tener el siglo que yo trabajo, que es el siglo XIX, es el triunfo de la ciudad. Y la ciudad va a ser letrada. Esta letra, digamos, a ver, se presenta un problema y un conflicto de tierra. ¿Quién es el que lo resuelve? El juez de paz. El juez de paz, en ese momento, que eran los jueces nombrados por la corona, que después fueron quedando durante la época de la colonia en diversas situaciones o en diversas zonas, tienen que resolver a través de la posesión de la tierra por medio de una oralidad tenida por los pueblos originarios o los nuevos propietarios que la corona va a dar en arriendo, digamos, en mercedes, en determinadas... Esas mercedes y esos arriendos están justificados a través de la letralidad de la corona. La corona da letra, da algo escrito. Entonces, eso es, que vendría a ser escritutario, que es una palabra que me resulta bastante difícil, va a sobreponer sobre la oralidad, porque la oralidad no está escrita. Va a ser el gran triunfo de la ciudad letrada. Ese es el problema que yo tengo que resolver. El problema que tiene que resolver la modernidad es el progreso. El progreso de alguna manera va a justificar un orden, y ese orden lo va a dar pura y exclusivamente la ciudad. No nos olvidemos. Ustedes, gran pregunta. ¿Existían ciudades precolombinas? Sí, claro que existían. Claro. ¿Y existía urbanidad? Y claro que sí que existía urbanidad. Pero al encontrarse estos colonizadores, estos conquistadores colonizadores con esas ciudades, van a ser en un determinado momento voy a tomar dos ejemplos muy significativos. México, la Ciudad de México, está construida sobre la vieja Tenochtitlán, ¿no? Han avasallado directamente los conquistadores y han puesto una ciudad moderna sobre una ciudad, digamos, precolombina. Y en el Cusco, por ejemplo, cuando se encuentran con la belleza del Cusco, hacen una ciudad europea, que es Lima. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Hay como dos situaciones energéticas diferentes. En una va a haber progreso, que va a ser Lima, y en el Cusco va a quedar un pasado. Entonces, si yo en mi ecuación tengo que resolver el progreso, y voy a atender a Lima, le voy a dar más bolilla a Lima, ese futuro estado que se va a crear, le va a dar mucha más bolilla a esas ciudades urbanizadas de manera europea, que aquellas viejas ciudades y aquellos pueblitos que van quedando en el olvido, que van quedando cada vez menos seductores a lo que va a ser la modernidad. Sí, no, el tema es que creo que volviendo a la cuestión de la escritura, la cuestión de la escritura tuvo mucho que ver con esta pérdida de lugar de muchos pueblos, no solamente aquí, como decía Sergio muy bien, porque los comechingones, los zonavirones, no podían interpretar un papel escrito en un idioma que no conocían, y que a lo mejor lo entendían un poco por el uso y la costumbre, pero no podían escribirlo. Pasó también con los incas, es decir, Dios te está hablando acá, y le daban una Biblia para leer, ¿y qué iban a leer? ¿Qué iban a leer? Si el Inca se manejaba sin escritura básica, como nosotros entendemos la escritura. Ellos tenían su forma, pero no como nosotros. Sergio lo dice muy bien. ¿Qué posibilidad de triunfo podía tener
un pueblo que no podía leer la escritura del conquistador. ¿Cómo se defendía? Sergio, nos encantaría seguir charlando el tema. ¿Lo podemos comprometer para una próxima visita? Porque se nos está acabando el tiempo y nos están haciendo señas. Está. Una sola cosita para cerrar, ¿puede ser? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué está marcando lo escrito? Está marcando la legalidad, pero a su vez está invisibilizando al otro y lo está marcando en la parte delictual. Claro. Porque después viene la ley que va a marcar en lo escrito aquel código que va a personalizar o va a ejemplificar qué es lo delictual. Esto es el pre-fundamento de la propiedad privada. Así es. Nuestras pircas acá lo marcan, ¿no? Y muchas gracias. La verdad que realmente muy cómodo y me sentí realmente muy cómodo y muchísimas gracias. No, gracias a usted y quedó comprometido, así que lo esperamos en la próxima. Enseguida volvemos. Pero me dejaste afuera, viento y tierra, el rayo, el sol. Lástima, lástima y lástima que se